El leproso que volvió, gratitud en medio del milagro. ¿Y tú, volverías? Vivimos en una época de abundancia tecnológica, de avances médicos sin precedentes, de acceso casi ilimitado a la información. Y, sin embargo, estamos más insatisfechos que nunca. Nos despertamos con el celular en la mano, damos por sentado la salud, el trabajo, incluso la gente que amamos. Pedimos mucho a Dios, pero ¿cuántas veces regresamos a agradecer? Hoy, vamos a detenernos en una historia que, aunque corta, está cargada de una fuerza transformadora. ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. En solo 9 versículos, Jesús nos confronta con una pregunta que sigue resonando 2000 años después. ¿Eres de los 9 o eres el uno que vuelve? Hoy vamos a recorrer juntos esta historia que tiene más que ver con nosotros de lo que creemos. Una historia de fe, de obediencia, de sanidad. Pero, sobre todo, una historia de gratitud. Prepárate, porque este mensaje puede cambiar la forma en que miras tus milagros, tus luchas, y tu propia relación con Dios. El contexto bíblico e histórico de la lepra y los marginados. Para comprender el impacto de esta historia, necesitamos regresar en el tiempo, a una época en la que una sola palabra podía condenarte a una vida entera de aislamiento: lepra. ¿Qué era la lepra en tiempos bíblicos? En la Biblia, la palabra lepra no se refería solo a la enfermedad que hoy conocemos como tal. Era un término general que englobaba múltiples afecciones cutáneas, manchas blancas, escamas, hinchazones. Algunas eran leves, otras incurables. Pero todas tenían algo en común: quien la padecía era considerado impuro. No solo era una cuestión médica. Era una condena social, espiritual y emocional. El leproso, un muerto en vida. Según la ley de Moisés, Levítico 13 y 14. El leproso debía vivir fuera del campamento, lejos de su familia, su comunidad y el templo. Debía vestir ropa rota, dejar su cabello despeinado y gritar: inmundo, inmundo, cada vez que alguien se acercaba. No podía participar de ninguna actividad social o religiosa. Era considerado una amenaza para la pureza del pueblo. ¿Te imaginas eso hoy? Era como si llevaran un cartel que dijera: soy impuro. No te acerques. No pertenezco. El leproso era invisible. Un olvidado. Un rechazado. La única comunidad, otros rechazados. En Lucas 17:11, se nos dice que 10 leprosos se acercan a Jesús. No sabemos sus nombres. Solo sabemos su condición. Y hay un dato impresionante. Uno de ellos era samaritano. Esto es clave. Judíos y samaritanos no se mezclaban. Eran enemigos históricos, con profundas diferencias religiosas y étnicas. Pero la lepra los había unido. En la enfermedad, en el rechazo, las diferencias desaparecen. Cuando no tienes nada, cuando todos te han dado la espalda, lo único que te queda es alguien que sufre como tú. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí comienza la historia. Los 10, al ver pasar a Jesús, no se acercan físicamente, la ley se los prohibía, pero levantan la voz. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lucas 17:13. No piden riqueza. No piden fama. Piden misericordia. Sabían que no tenían derecho. Que eran excluidos por el sistema. Que habían perdido toda esperanza médica, familiar, espiritual. Pero aún así, claman. ¿Y tú? ¿Has estado ahí? ¿Te has sentido alguna vez como un leproso emocional? Aislado. Roto. Ignorado por los que más amas. Como si tus errores fueran visibles en tu piel. Como si todos pudieran ver tus fallas, tus fracasos. Si alguna vez has sentido que no mereces ni el favor de Dios, entonces esta historia es para ti. Porque Jesús no pasó de largo. Jesús no ignoró el clamor. Jesús respondió. El encuentro con Jesús y la obediencia de los 10. Jesús en camino. El relato bíblico comienza con Jesús viajando entre Samaria y Galilea. Lucas 17:11. No estaba en Jerusalén, ni en un templo, ni en una sinagoga. Estaba en la frontera, en un lugar de paso, justo donde se encontraban los marginados. Esto no es casualidad.
Jesús va al encuentro de los que nadie busca. La distancia de la vergüenza. Los 10 leprosos no se acercan directamente. Guardan la distancia que la ley les imponía. Pero gritan: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La distancia no impide que Dios escuche. No importa cuán lejos estés por tu pecado, tu historia o tu culpa. Él oye tu clamor. Jesús no los toca. Les da una instrucción. Jesús no hace un gesto teatral. No toca sus cuerpos. No pronuncia una oración extensa. Solo dice: Id, mostraos a los sacerdotes. Lucas 17:14. Esto es poderoso. En la ley judía, solo un sacerdote podía declarar a alguien limpio. Pero ellos aún estaban leprosos. Jesús les pide que actúen como si ya estuvieran sanos. Les da una instrucción que solo tiene sentido si le creen. Obediencia antes de ver el milagro. Aquí está una de las claves de esta historia. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Lucas 17:14. No fueron sanados al instante. No ocurrió nada hasta que obedecieron. Mientras iban, fueron limpiados. La fe no siempre es ver para creer. Muchas veces es caminar mientras duele, mientras sangra, mientras no ves nada, y creer que algo pasará en el camino. ¿Cuántos milagros nos hemos perdido por no caminar? Muchos esperan que Dios actúe primero. Cuando me sane, cuando me bendiga, cuando vea resultados, entonces creeré. Pero Jesús dice: muéstrame tu fe. Camina primero. Obedece antes de ver. La obediencia abre la puerta al milagro. La fe que actúa, aunque no vea, es la que transforma. 10 obedecieron. 10 fueron sanados. Pero la historia aún no termina. Los 10 caminaron. Los 10 creyeron. Los 10 recibieron un milagro. Pero solo uno regresó. Y aquí comienza la segunda gran enseñanza de esta historia. Un corazón agradecido cambia más que una piel limpia. Los 10 fueron sanados. 10 cuerpos fueron restaurados. 10 hombres recuperaron su salud, su derecho a volver a casa, su dignidad externa. Pero solo uno hizo algo que cambió todo. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Lucas 17, 15-16. ¿Qué hizo diferente este hombre? 1. Se dio cuenta del milagro. O viendo que había sido sanado. O no todos los que reciben bendiciones se detienen a notarlas. Él se percató de que algo sobrenatural había sucedido. 2. Volvió. O dio la vuelta. Cambió su dirección. Rompió con el grupo. Fue contra la corriente. O no siguió su camino hacia el sacerdote. Él entendió que había alguien más importante que certificar su limpieza. 3. Glorificó a Dios. O a gran voz, dice el texto. No le dio pena adorar. O no fue un gracias tímido, ni superficial. Fue una explosión de adoración. 4. Se postró. O se arrodilló. Se humilló. Se rindió. O reconoció no solo el milagro, sino la autoridad divina de Jesús. 5. Dio gracias. O lo más simple. Lo más olvidado. Lo que Dios sigue esperando hoy, un corazón agradecido. Jesús se detiene y hace 3 preguntas clave. ¿No son 10 los que fueron limpiados, y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Lucas 17, 17-18. Es como si Jesús dijera: ¿por qué tan pocos regresan? ¿Por qué el agradecido es el menos esperado? ¿Dónde están los demás? Este extranjero entendió más que los religiosos. Era samaritano. Es decir, el menos calificado para recibir algo de un rabino judío. Pero fue el único que reconoció no solo el milagro, sino al milagrero. No solo quería su sanidad. Quería relación. Y eso lo cambió todo. Jesús le da algo que los otros no recibieron. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17-19. Los 10 fueron sanados. Pero solo uno fue salvo.
Los 9 recibieron un milagro externo. El que volvió, recibió un nuevo corazón. Gratitud, el lenguaje del cielo. Este hombre nos enseña que la fe no termina cuando recibimos el milagro. Comienza verdaderamente cuando regresamos con un corazón agradecido. La gratitud te acerca a Dios. La gratitud abre nuevas dimensiones espirituales. La gratitud transforma tu interior más que cualquier bendición externa. Ingratitud moderna vs fe agradecida. Vivimos en una era donde todo está al alcance de un clic. Comida a domicilio, respuestas instantáneas, entretenimiento ilimitado, y sin embargo, vivimos más insatisfechos que nunca. El síndrome de la queja digital. Las redes sociales han creado un ambiente donde todo se compara. Todo se exige. Nada es suficiente. Vemos vidas perfectas en Instagram y sentimos que lo que tenemos no basta. La gratitud se ha vuelto casi contraintuitiva. ¿Cómo voy a agradecer si no tengo lo que los demás tienen? Nos hemos vuelto los otros 9. Nos volvimos expertos en pedir, pero lentos para volver y agradecer. Y cuando Dios responde nuestras oraciones, conseguimos el trabajo, pero nos quejamos del jefe. Dios nos sana, pero seguimos temiendo que vuelva la enfermedad. Nos regala paz, pero seguimos persiguiendo la aprobación del mundo. Muchos quieren bendiciones, pocos quieren intimidad con el que bendice. Muchos buscan la mano de Dios, pocos buscan su rostro. El ciclo espiritual que rompe la gratitud. 1. Pido con urgencia. 2. Dios responde. 3. Disfruto, y me olvido. 4. Cuando llega otro problema, empiezo de cero. La gratitud rompe ese ciclo. Cuando recuerdas lo que Dios ya hizo, tu fe para lo que viene se fortalece. La gratitud no es emoción. Es decisión. No se trata de sentirte agradecido. Se trata de elegir recordar, volver y reconocer que lo que tienes, no te lo ganaste tú solo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103, 2. ¿Qué pasa cuando agradeces en medio de la escasez? Dar gracias cuando todo va bien es lógico. Pero dar gracias cuando aún estás esperando, aún estás herido, aún estás llorando. Eso es fe real. La gratitud no niega el dolor, pero declara: sé que Dios sigue siendo bueno, aunque no vea el milagro aún. Volver es un acto de adoración. El leproso que volvió no tenía nada más que gratitud. No trajo ofrendas, ni regalos, ni palabras teológicas. Solo un corazón postrado. Y eso fue suficiente para que Jesús lo salvara, no solo lo sanara. Testimonios y paralelos actuales cuando alguien vuelve. La historia del leproso que volvió no es solo una lección antigua. Hoy, también hay personas que regresan, aunque no todos lo hacen. Veamos algunos ejemplos reales y simbólicos de cómo se manifiesta la gratitud en medio de los milagros actuales. 1. El médico que volvió a servir. Ana es una doctora colombiana. De niña casi muere de neumonía en un hospital rural donde no había médicos de planta. Sobrevivió, contra todo pronóstico, gracias a una visita inesperada de un voluntario que pasaba ese día. Creció, estudió, y hoy trabaja como médica misionera en comunidades sin acceso a salud. Ella dice: no podía quedarme solo con el milagro. Dios me salvó, y yo decidí volver, pero a sanar a otros. 2. El joven que no olvidó de dónde salió. Juan Carlos creció en una zona difícil de Medellín, rodeado de violencia. Su madre oraba por él cada noche, sin descanso. Él logró una beca para estudiar en el exterior. Hoy es ingeniero en Canadá. Pero cada año vuelve a su barrio, y financia becas para niños como él. Cuando le preguntan por qué, él dice: Dios me dio una oportunidad. Volver es mi forma de agradecer. 3. La mujer que agradece, aún sin el milagro completo. Marta lleva 7 años esperando un hijo. Ha orado, ha llorado, ha creído. No ha llegado aún. Pero cada día comienza agradeciendo por lo que ya tiene: salud, matrimonio, fe. No tengo lo que pedí, pero tengo a Dios. Y eso me basta. 4. El empresario que usó su éxito como altar. Carlos hizo una promesa a Dios: si me sacas de esta deuda, mi empresa será tuya. Hoy su negocio factura millones, y dona el 20% mensual a obras misioneras.
No volví con palabras, volví con obediencia. 5. ¿Y tú, has vuelto? Tal vez recibiste un trabajo cuando lo necesitabas desesperadamente. Tal vez Dios te guardó en un accidente. O tal vez aún no has visto tu milagro, pero Él te sostiene cada día. ¿Has vuelto? ¿Te has postrado solo a decir, gracias? ¿Has rendido tu corazón, no solo por lo que Dios puede darte, sino por quien Él es? Porque el agradecido no olvida. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50 horas y 23 minutos. La gratitud honra a Dios. Y cuando lo honras, Él sigue mostrándote su salvación. Que seas tú el que vuelve. Jesús sigue haciendo milagros. Hoy. En este momento. Pero aún hay pocos que regresan. ¿No eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Es la pregunta que todavía resuena desde el cielo. Porque Dios no solo quiere darte bendiciones. Dios quiere relación. Ser el que vuelve no es popular, pero es poderoso. Ser agradecido en tiempos de queja es revolucionario. Volver a Jesús cuando ya tienes lo que pediste es contracultural. Arrodillarte, cuando podrías seguir tu camino, es una señal de madurez espiritual. El samaritano regresó. Y por eso, recibió algo más que salud, recibió salvación. Hoy, Dios no solo quiere sanarte, quiere salvarte. Muchos buscan a Jesús como los 10. En su necesidad. En su enfermedad. En su angustia. Y eso está bien. Pero solo uno entendió que lo más importante no era el milagro, sino el milagrero. ¿Y tú? ¿Dónde estás? ¿Estás entre los 9 que siguen su camino? ¿O entre el 1 que regresa, se postra y dice, gracias, Señor? Este es tu momento. Tal vez no tienes una lepra física, pero sí heridas, dolores, errores, fracasos. Y aún así, Dios ha sido bueno contigo. Hoy puedes volver. Vuelve a la oración. Vuelve a la gratitud. Vuelve a la adoración. Vuelve a Jesús. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. No solo camines sanado. Camina salvo. ¿Eres tú el que vuelve? Ora hoy con nosotros y da gracias por todo lo que Dios ha hecho. Comparte este video con alguien que necesita recordar la gratitud. Suscríbete para más historias que conectan la palabra de ayer con el mundo de hoy.